Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Las Cartas sobre la Mesa. Antes de comenzar, me van a permitir que le mande un saludo a la presentadora habitual de este programa, nuestra compañera Marta Gil, que ya la semana que viene sí que estará con ustedes como siempre, hablando de temas de actualidad, contraponiendo modelos y, por supuesto, entrando en debate siempre para que ustedes establezcan sus propias conclusiones de la situación actual que atraviesa el país y también de los problemas que nos afectan en el día a día. Nosotros esta tarde vamos a tratar un tema de primerísima actualidad, y es que el pasado viernes 30 de noviembre, en contra de lo que llevaban en su programa electoral y en contra de lo que habían dicho semanas antes, el Gobierno del Partido Popular aprobó la nueva actualización de las pensiones en relación con el IPC. Este hecho tiene evidentemente dos lecturas objetivas. Por un lado, nuestros pensionistas, que en muchas ocasiones mantienen el peso de sus familias porque sus hijos están parados, van a perder poder adquisitivo este 2012 y en 2013. Y además, otro dato objetivo, gran parte del electorado que votó al Partido Popular y gran parte del electorado que no le votó, pues se sienten defraudados de alguna forma por una promesa incumplida. Nosotros vamos a tener la oportunidad de hablar con pensionistas, de hablar también, o de escuchar, mejor dicho, a los sindicatos que ya han organizado las primeras movilizaciones y que incluso han instado a la Defensora del Pueblo a presentar un recurso de inconstitucionalidad por este hecho, pero voy a pasar a presentarles a los invitados de la tarde, a nuestros políticos, que nos van a decir, sobre todo, bueno, pues qué opinan de este asunto. Tenemos al parlamentario andaluz del Partido Socialista, Enrique Benítez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Isma. Y también tenemos a Pedro Moreno Brenes, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. También decirles que del Grupo Popular estamos esperando la llegada, en cuanto llegue pues se incorporará, de Carolina España, que tiene confirmada su asistencia a este programa, que como ya saben es diputada nacional del Partido Popular, una persona bueno pues que nos puede explicar muy bien a qué se debe esta medida del partido pues que gobierna, que es su partido. Bueno, a mí me gustaría que nos comentaran, para entrar en materia, que nuestros contertulios nos digan si entienden esta medida, a qué se debe y sobre todo, bueno, pues por qué creen este cambio de giro del Partido Popular. Bueno, no me gustaría hacer sangre, pero lo que sí es cierto es que Mariano Rajoy, creo que fue el 12 de septiembre, hace apenas 2 meses, aseguró en Televisión Española que no iba a tocar las pensiones, que era su última línea roja. Y por lo tanto un cambio de opinión que no tiene, no solo un cambio de opinión con respecto al programa electoral que se presentó hace más de un año, sino que un cambio de opinión en solo 2 meses, con lo cual nos resulta especialmente preocupante, ¿no? El Partido Socialista es un partido con vocación de gobierno. Nosotros entendemos las dificultades económicas que está pasando el país. Han anunciado que esta pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas supone un ahorro de 3.800 millones de euros, que sabemos que estamos en un momento en el que hay que hacer muchos ajustes, pero hay 2 grandes comentarios que hacer, por lo menos de partida. En primer lugar, que se ha incumplido una promesa electoral y un anuncio del presidente del gobierno que se hizo hace escasamente 2 meses, es decir, que no ha podido cambiar la situación tanto como para que el propio presidente del gobierno tenga que desdecirse de algo que dijo el 12 de septiembre en Televisión Española ante millones de espectadores. La situación es exactamente la misma y por lo tanto se han defraudado unas expectativas que estaban depositadas en el Partido Popular. Y en segundo lugar, algo que tú has comentado, un estudio de la Caixa de hace apenas un mes demuestra que en España hay 300.000 familias que ya dependen exclusivamente de las pensiones que cobran las personas mayores. Por lo tanto, atacar a las personas mayores es atacar a la parte más débil de la sociedad, es atacar además a personas que en Málaga la pensión media es de menos de 800 euros al mes, menos de 800 euros al mes, y estos pensionistas van a perder entre 40 y 60 euros al mes, además de la paguita, que tampoco la van a recibir en enero, y por lo tanto se está haciendo pagar la crisis a la gente más vulnerable y a la gente que tiene menor responsabilidad en la crisis. Y nosotros lo que sí nos gustaría es que, si hay que hacer un esfuerzo, que lo tenemos que hacer entre todos, la gente que tiene más poder adquisitivo, la gente que tiene más recursos, también ponga su parte de esfuerzo a la hora de contribuir a que salgamos y a que haya ahorro, porque hasta ahora toda la carga de la crisis ha caído sobre las clases medias, las clases trabajadoras y ahora desgraciadamente sobre los pensionistas. Y nos parece un camino especialmente peligroso y que nosotros los socialistas no compartimos en absoluto. Pedro. Bueno, a mí me parece que no es casualidad que se haya hecho ahora, pero esta medida lo que hace es culminar un cúmulo de despropósitos.
y despropósito es no cumplir con tu programa electoral. Yo puedo entender una matización de determinadas medidas, a pesar de que el Partido Popular contaba con información suficiente. De hecho, se pasaron toda la campaña electoral diciendo que los socialistas mentían, ¿no? Y que, por supuesto, la situación estaba mucho peor de lo que decían los socialistas. Ahora, sin embargo, parece que eran muy crédulos y se creían todo lo que decía el gobierno del PSOE. Pero, salvando que es un incumplimiento manifiesto y que da la casualidad que se ha adoptado a pocas semanas de las elecciones catalanas, supongo que será casualidad, antes no se habían atrevido a decirlo cuando con esa contundencia Rajoy decía efectivamente que las pensiones no se iban a tocar. Yo quiero que esa cifra, sobre 4.000 millones de euros, 3.800, se compare con lo que se deja de recaudar con el impuesto sobre el patrimonio. Por poner un ejemplo. Y tú dices, bueno, vamos a ver, por equidad, por justicia social, ¿no parece más razonable que la grande riqueza del país cuente con un tributo que además es de la época de la UCD? Es decir, que no estamos hablando de una medida revolucionaria de asalto del Palacio de Infierno, una medida que en su momento hasta la UCD adoptó, que se mantuvo con los gobiernos del PP posteriores, con los del PSOE, y que finalmente, todo hay que decir, el PSOE lo suprimió. ¿No era natural mantener eso y le ahorrábamos a los pensionistas el calvario, y digo calvario, no sin demagogia ninguna, el calvario de ver ya sus menguadas pensiones más devaluadas cuando efectivamente están soportando una parte importante de lo que es la situación social de muchísimas familias en este país? Bueno, ahí está claro que el Partido Popular tiene una opción, o hacer que pague la crisis quienes la han creado, o que la paguen quienes no la han creado y la están sufriendo. Y es obvio que hasta ahora han optado manifiestamente por eso. Esto podríamos unir el fraude fiscal. Ahí parece que no hay medidas. El país, España era uno de los países con más fraude fiscal de la Europa de los 15. Uno no, el que tiene más fraude fiscal. Con los 27 a lo mejor ya no será el más, pero sigue siendo un fraude fiscal brutal que si se abordara en un 50%, le ahorramos muchos sufrimientos a los ciudadanos. Yo no digo que esto sea algún día a otro, pero ¿por qué las medidas siempre a corto plazo recaen sobre los mismos? Porque podríamos hablar de reforma laboral, en fin, podríamos hablar de muchas medidas que se han adoptado y que ponen de manifiesto que yo creo que están defendiendo a una parte de la población ínfima, y desde luego no a la mayoría de la población. Para que se hagan una idea, en España hay actualmente 8.900.000 pensionistas a los que les va a afectar esta medida, y es que las pensiones tenían que subir un 2,9%, que es lo que marca la carestía de la vida. Sin embargo, el Gobierno ha acordado subirle un 1% a las pensiones que superan los 1.000 euros y un 2% a las pensiones que están por debajo de esta cantidad. El presidente del Gobierno ha realizado recientemente una entrevista a un diario de tirada nacional. Dice que es una decisión, una medida muy difícil, de las más duras de su mandato, pero totalmente necesaria. Yo me pregunto, ¿no sería posible recaudar estos 3.856 millones con otra cosa? Intentar no recurrir a las pensiones. Pedro ha introducido un tema que es muy interesante, que es el de fraude fiscal, porque además el 30 de noviembre finalizó el plazo de la amnistía fiscal que decretó este gobierno a principios de año. Un gobierno que da facilidades a la gente que no cumple con sus obligaciones y que además le aplica un tipo impositivo del 10%, que es algo que a los socialistas nos ha hecho mucha gracia. Cualquier persona que cobre una nómina sabe lo que le retienen de esa nómina, y cualquier persona que tenga una cuenta bancaria sabe cuál es el tipo impositivo que tiene que pagar por los intereses. Pues bien, ha aflorado además el último día fueron personas con tacos de billetes, a blanquearlos legalmente a las dependencias de Hacienda. Ha aflorado 20.000 millones de euros en dinero negro, ha aflorado, y la recaudación ha sido de solo 1.200 millones de euros. Es decir, que esa gente que tenía 20.000 millones de euros en su casa o escondido, han pagado solo el 6% para que sea dinero ahora legal y blanco. Es decir, que el mensaje que está lanzando el gobierno es: si no me pagas hoy, dentro de X tiempo, el gobierno del Partido Popular te hace una amnistía fiscal y va a pagar mucho menos de lo que te corresponde pagar si hace bien las cosas. Pero es que además, en vez de castigar a esa gente que ha estado incumpliendo con sus obligaciones, que ha estado defraudando a Hacienda y que ha estado engañando a los españoles que tenemos nómina, que pagamos nuestros impuestos, o que tienen comercio y que pagan sus impuestos religiosamente, van a una amnistía fiscal y pagan una rebaja fiscal. Nos parece completamente intolerable. Se han recaudado solo 1.200 millones de euros, porque eso no se le ha aplicado un tipo del 15 o el 20%, y ya esos 20.000 millones se recaudan 5, 6, 7.000, y no hay que recortar las pensiones, no hay que recortar en sanidad o no hay que recortar en educación. ¿Por qué se premia a la gente que defrauda?
Eso nos parece que es un camino muy peligroso y sobre todo que lanza un mensaje muy peligroso para el futuro de este país. Porque con el Partido Popular, quien defrauda sabe que en algún momento va a tener una segunda oportunidad a precio rebajado y a costa de la gente que sí cumple y que cumple con sus obligaciones diariamente. Sí, perdón. Sí. Tú preguntabas sobre si había formas alternativas. O sea, se puede hacer de otra manera. Lo que ha dicho antes Enrique, en fin, cabe sintetizarlo de una manera, es un ataque a los principios morales de lo que son las obligaciones de los ciudadanos. Es decir, es que muchos ciudadanos, los que cumplen con Hacienda, pues muchos de ellos pueden decir, bueno, están los listos y los tontos. Los que cumplimos, porque tenemos que cumplir, y evidentemente los que parten de que van a incumplir y esperarán más tarde o más temprano que se produzca, en este caso, una amnistía fiscal. Pero yo insisto, no solamente la amnistía fiscal, porque en el fondo, con la amnistía fiscal ha aflorado una parte muy pequeña del fraude. El que va a defraudar tiene claro que no quiere enseñar la patita. Pues no quiere que se sepa... Ya Ferran lo que tenía en casa. Claro. En fin, ese no se ha sometido seguro a la regularización fiscal, con lo que tenía debajo del colchón era difícil. Por tanto, la cuestión está, ¿podemos ser un país moderno y seguir siendo uno de los países de la Unión Europea con más fraude fiscal? Que se acerca a casi a 70.000 millones de euros, y no lo dice Izquierda Unida, lo dice el Sindicato de Técnicos de Hacienda, es decir, los inspectores de Hacienda, los que están en definitiva metidos en esta situación. Pero yo digo más, los recortes en educación, hay que recordarlo, los recortes en sanidad, los recortes en dependencia, es que ya no se tramitan expedientes de dependencia y las necesidades siguen existiendo. Reitero, la austeridad no es un valor de la época de crisis. Y permíteme que termine con esta idea. Yo siempre he discrepado de esa idea. La austeridad debe ser un valor estructural de la administración, con crisis y sin crisis. Porque un euro público que se malgasta, y yo no es el caso ahora mismo, si bien menester pongo ejemplo del Ayuntamiento de Málaga, pero podría poner muchos más ejemplos, un euro que se malgasta con crisis y sin crisis es un euro que se deja de dedicar a políticas sociales, que se deja de dedicar a necesidades, desde luego, susceptibles de un mayor apoyo. Entonces, eso es lo que debe de tenerse presente. Entonces, claro, cuando hablamos de reformas laborales, recortes de educación, yo termino con un ejemplo. Yo ya en septiembre, en las revisiones de exámenes, ya he tenido que pasar por los malos tragos de alumnos que me dicen, mire usted, o apruebo, o es que no voy a poder pagar la matrícula. Y eso no es algo que me han dicho. Yo ya lo he vivido, ¿no? Que no voy a poder pagar la matrícula. Algunos de ellos son personas muy capacitadas y por razones económicas me parece inmoral que un chico o una chica no pueda estudiar en la Universidad Española. Bueno, pues enseguida vamos a seguir abordando el tema de la tarde, que en las pensiones tenemos una llamada también a la espera, pero vamos a irnos unos segunditos a publicidad. Me comentan que antes, bueno, pues vamos a conocer esa primera llamada de la tarde, después iremos a publicidad, a la vuelta se incorporará ya la diputada nacional del Partido Popular. Vamos a hablar, nos hemos puesto en contacto con una persona, un miembro del Consejo Municipal del Mayor. Rafael, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafael. Nosotros queríamos conocer qué opinan los pensionistas acerca de esta medida del Gobierno de Mariano Rajoy de no actualizar las pensiones conforme al IPC. ¿Le parece una medida necesaria, tal y como dice el Gobierno, y cómo les va a afectar como colectivo? No, mira, eso nos ha afectado al colectivo de mayores muchísimo. Yo represento, me alegra mucho de estar ahí Pedro. Brenes es un gran amigo mío y ya sabe quién soy. Yo soy Rafael Velasco, miembro del Consejo de Mayores y el vicepresidente primero del Consejo de Mayores de la Junta de Andalucía. Es un gran amigo mío, yo lo aprecio muchísimo y la verdad, no ha sentado bastante más la cuestión de las pensiones, bastante más, porque está afectando a este gran colectivo. El colectivo de mayores es un colectivo importantísimo. Si le hablo de Málaga, como ya sabré Pedro también, porque Pedro es una persona muy querida hacia los mayores también, tenemos 80.000 jubilados. La verdad sea que nos está afectando enormemente a todos, porque el peso que se está llevando con esta crisis creada, yo no culpo a nadie, yo lo único que culpo que nosotros somos las víctimas grandes, porque estamos llevando esta carga importante de hijos, nietos, y con las pensiones muy reducidas, ayudándole a ellos para salir. Pero al fin y al cabo nosotros los mayores salimos a la calle con una gran sonrisa para que el pueblo malagueño vea que nosotros también sonreímos, pero la procesión la llevamos por dentro. Esto nos ha caído a nosotros con un bombazo enorme, porque yo creo que se le debe dar un poquito más la paga extraordinaria al que menos gana. Al que menos gana se le debe de dar un poco más. Pues no, yo creo que al que menos gana, al que menos le dan, y el que está pasando unas calamidades enormes, totalmente enormes. Por lo tanto,
nosotros, como miembros del Consejo de Mayores, tenemos el derecho y el deber de defender a los mayores, defenderlos totalmente a todos. Pero yo quisiera que alguna vez los políticos, todos los políticos, me refiero a todos los políticos en general, sea del color que sea su política, que hombre, que sean honestos, que se unan, que cuando se hable de mayores se diga chapor, vamos a unirnos y vamos a trabajar por ello. Porque cuando hay un consejo en el ayuntamiento, nunca se mienta a los mayores para nada. Pero tampoco tenemos una persona representante allí que nos represente al colectivo de mayores. No lo tenemos, no sé por qué. Sea bien de la oposición o bien sea del poder que está ahora. Debía de haber una persona allí que defendiera a ese colectivo, que trabajara por ello. No nos defiende nadie. Nosotros solamente nos dan la coba y eso cuando hay unas elecciones. Sí, somos muy queridos y muy bien. Pasan las elecciones, ya somos un número inservible. Se equivocan. Somos un colectivo de mayores de un pasado, pero que sepan, señores políticos, que vivimos en el presente. Pues... Es un presente que lo llamamos a gala y lo llevamos en el alma. ¿Vamos? Sí que lo llevamos. Pues Por lo muchísimas... tanto, que tengan un poco de represión hacia nosotros. Pues muchísimas gracias, Rafael Velasco, miembro del Consejo Municipal del Mayor, también por estar con nosotros en las cartas sobre la mesa, porque su opinión cuenta la opinión de todo el colectivo de mayores y evidentemente, bueno, pues por supuesto que todavía tienen muchísimo que decir en la sociedad y yo creo, bueno, pues que nuestros representantes han tomado buena nota de esas demandas. Muchísimas gracias, Rafael, por participar. Muchas gracias a todos ustedes y un abrazo para Pedro, que es un gran amigo mío. Muchas gracias, Rafael. Pues muchas gracias, Rafael. Bueno, pues nosotros enseguida vamos a comentar esas impresiones que nos han lanzado los pensionistas telefónicamente y vamos a tener la oportunidad de hablar con algunos de ellos también a lo largo de la tarde. Vámonos unos minutitos a publicidad y enseguida volvemos. ¿Os apetece un mantecado? Probaremos solo uno. La verdad es que se nos está haciendo tarde. Y como tenemos algo de prisa... No os podéis ir sin probar antes uno de estos. Están buenísimos. ¡Qué ricos están! Los mantecados y dulces de Navidad de la Flor de Rute están tan buenos que difícilmente podrás dejar de probarlos. ¿Y de repetir? ¿Y si jugamos una partidita al Monopoly? La Flor de Rute. Dulces de Navidad. Todo lo que nos rodea existe gracias al agua. Somos muy afortunados al disfrutar de agua con tan solo abrir un grifo. Con comportamientos poco adecuados, como tirar toallitas higiénicas al inodoro, ponemos en peligro el ciclo integral del agua. El váter no es una papelera. Conservar el medio ambiente depende de todos. Depende de ti. Coco Málaga, enclavado en la Plaza de la Merced, es un referente de la gastronomía malagueña. Cocina moderna con sabor tradicional. Un espacio tranquilo donde poder degustar albóndigas de rabo de toro, timbal de salmorejo con patatas y bacalao confitado, bombón de foie con higos y cebolla a oro, tostas de jamón, ajo blanco y todos estos platos regados con los mejores vinos, denominación de origen de Ronda y la Axarquía. Coco Málaga, garantía de éxito. Disfruta de los sabores de nuestra tierra. Bodegas Quitapenas, desde 1880 ofreciéndonos la mejor selección de vinos. Especialistas en la crianza del moscatel, vinos de Málaga y sierras de Málaga. Entre nuestros caldos más afamados encontramos el Pedro Ximénez Noble, Quitapenas Dorado Moscatel y Pajarete con Arte. Las bodegas cuentan con un gran vino tinto, el Guadalbín, criado por nosotros y con un gran éxito en el mercado. Visítenos en carretera de Guadalmar 12 y también en nuestras tabernas de Pasaje Chinitas y calle Marín García número 4. Alejandra Catering, más de 10 años de experiencia en el sector hostelero, especialistas en variedad y en cuidar con mimo y detalles todos los platos. Alejandra Catering, un referente en la ciudad para celebrar nuestros eventos, bodas, bautizos, cenas y nuestros catering. La garantía de que su celebración será un éxito. Alejandra Catering.
El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, va a poner en marcha el nuevo plan de microactuaciones en la vía pública, al que destinará más de 4 millones de euros, una iniciativa que persigue la mejora permanente de las barriadas de la ciudad, optimizando el patrimonio de pavimentos y firmes urbanos, mejorando la seguridad y calidad del entorno urbano y dando respuesta inmediata a las necesidades de los ciudadanos. Málaga funciona. Ayuntamiento de Málaga. Bueno, pues seguimos en las cartas sobre la mesa hablando de cómo va a afectar a los pensionistas y sobre todo si era una medida necesaria la que ha tomado el gobierno de Mariano Rajoy de no actualizar las pensiones conforme a lo que marca el IPC. Ya se ha incorporado la diputada nacional del Partido Popular, Carolina España. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pediros disculpas por el retraso, pero vengo de Madrid y no me ha dado tiempo a llegar antes. Nosotros hemos comenzado el programa situando un poco a nuestros espectadores a cuántos pensionistas les va a afectar, cómo se va a realizar la subida para el próximo año. El presidente del Gobierno ha dicho que era una medida dura, pero que era una medida necesaria. Nosotros le hemos preguntado tanto a PSOE como a Izquierda Unida si no se podría haber efectuado otro tipo de medida para no afectar a esas clases que están ya bastante damnificadas por los efectos de la crisis económica. Bueno, pues efectivamente es una medida difícil, dura y delicada porque afecta a un colectivo muy vulnerable como son los pensionistas, un colectivo que ha estado trabajando a lo largo de su vida, cotizando en la seguridad social, contribuyendo al desarrollo económico-social de este país y por lo tanto tiene derecho a su pensión y a su revalorización. Lo que pasa que es verdad que la ley establece que esa revalorización debe de hacerse de acuerdo a IPC y el Partido Popular, el Gobierno, lo que ha hecho es revalorizar las pensiones, subirlas, aunque algo menos que el IPC. Me imagino que habréis comentado, no he podido escucharos, que para el año 2012 la subida era del 1% y para el año 2013 la mayoría, porque estamos hablando de cerca de un 75% del total de pensiones, van a tener una subida del 2% y el resto, los que cobren menos de 1.000 euros será una subida del 2% y el resto, los que cobren más de 1.000 euros, será una subida del 1%. Era una situación muy difícil porque el haber revalorizado con respecto al IPC hubiese supuesto incrementar el déficit. El objetivo de cumplimiento del déficit es absolutamente irrenunciable e imprescindible porque cuanto antes cumplamos el déficit y salgamos de la crisis y antes volvamos a la senda del crecimiento, de la recuperación económica y de la creación de empleo, antes podremos volver a la normalidad. Volver a la normalidad no es nada más que se vuelva a crear empleo y que entonces haya un mayor número de cotizantes. Hay que tener en cuenta que nos hemos encontrado con casi 3 millones menos de cotizantes a la Seguridad Social, que en definitiva son los que sostienen las pensiones públicas, por lo tanto es absolutamente imprescindible. Y luego nos hemos encontrado también, lamentablemente, pues que la Seguridad Social la hemos heredado con déficit. El déficit del año 2010 y del año 2011 del Gobierno socialista asciende a más de 7.700 millones de euros y con una Seguridad Social en déficit y con un objetivo de cumplimiento del déficit a nivel del país, pues era muy difícil poder cumplir con esa revalorización total. Pero yo quiero decir y mandar un mensaje de tranquilidad, porque las pensiones se están pagando, se van a pagar, ahora se va a pagar la de diciembre con la extra y a partir del 1 de enero la mayoría, 6,6 millones de pensionistas o de pensiones van a tener revalorizada su pensión al 2%. Y yo tengo que recordar, y lo siento, que en el año 2011, cuando gobernaba el Partido Socialista, en una situación mucho menos complicada que la actual, se congelaron las pensiones, es decir, cero de subida. Nosotros por lo menos no vamos a llegar a lo que nos hubiese gustado, que es el IPC por la situación difícil de las cuentas públicas, pero por lo menos vamos a subir un 1% para el 2012 y un 2% para la mayoría en el 2013. Bueno, esta medida, evidentemente, bueno, pues como nos decía la diputada nacional del Partido Popular, una medida necesaria, su gobierno entiende necesaria. Nosotros vamos a hablar con la presidenta de la Federación de Mayores de Málaga para ver cómo va a afectar a los pensionistas. María Jesús Ortiz, muy buenas tardes. María Jesús, buenas tardes. Tenemos esa llamada de teléfono. Bueno, pues María Jesús, buenas tardes.
Bueno, pues esa llamada me comunican que no está, vamos a ver si la podemos recuperar, vamos a ver si podemos hablar con ella, aunque ya hemos tenido la oportunidad de hablar con Rafael Velasco, que era del Consejo Municipal del Mayor. Bueno, hay malestar entre los mayores, hay malestar entre los pensionistas, y al hilo de lo que nos comentaba Carolina, enseguida le voy a dar la palabra a Enrique y a Pedro, que están deseando contestar. ¿Es una decisión impuesta por Bruselas? Bueno, vamos a ver, el déficit hay que cumplirlo, porque ya hemos visto lo que pasa cuando no se cumple el déficit. Es decir, hay que entender que el Partido Popular, cuando llega al gobierno, ha heredado una situación muy complicada. El gobierno del Partido Socialista, cuando deja el país, cuando deja el gobierno, dice que hay un déficit del 6%. Al final, el déficit ha sido del 9%, 9,3%, es decir, 3 puntos más. Esos 3 puntos más de déficit oculto son 30.000 millones de euros. Si el gobierno socialista, cuando deja el gobierno, hubiese cumplido con ese objetivo del 6%, no hubiésemos tenido que hacer ningún ajuste, pero hay un déficit oculto de 30.000 millones de euros. Por lo tanto, nosotros entendemos que el déficit es un objetivo irrenunciable, porque cuanto antes se cumpla con ese objetivo de déficit, antes saldremos de la crisis, y salir de la crisis es crear empleo, volver al número de cotizantes que había antes para poder asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Es que las pensiones futuras dependen del número de cotizantes que haya, y por lo tanto, cuanto antes normalicemos la situación, antes podremos asegurar esa revalorización de pensiones al IPC. Pues ahora sí vamos a recuperar esa llamada con la presidenta de la Federación de Mayores de Málaga, María Jesús Ortiz. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos hablando esta tarde de un tema que le afecta especialmente a su colectivo, como es la no actualización de las pensiones respecto a lo que marca el IPC. No sé cuál es su valoración. ¿Cuál es mi valoración? Pues mira, muy positiva, porque es lo único que se puede hacer. Resulta que ya no nos acordamos de la historia, se nos olvida muy pronto la historia. Pero el año pasado nos subieron un 1% y este año nos han subido un 1% a los que cobramos más y un 2% a los que cobran menos. Se nos ha olvidado que todo este problema, el anterior año no cobraron nada, nos las congelaron. El otro gobierno, el que estamos sufriendo las consecuencias ahora. Porque si no hubiéramos tenido que sufrir las consecuencias, estaríamos pues con el IPC correspondiente. Quien incumplió el Pacto de Toledo, ¿quién fue? ¿El que congeló las pensiones o con el poquillo dinero que tienen procurar que los que más necesitan darle? Tener en cuenta una cosa, todo el mundo está cobrando menos, todo el mundo tiene menos, todos los negocios están cerrando, está en plena crisis, muy bien, pero el gobierno se ha ido al más débil y está ayudando al más débil. Cuando un padre tiene 5 hijos y tiene que repartir 1.000 pesetas, cada uno toca 200 pesetas. Y de ahí no se puede salir. Y lo que le pasó al anterior gobierno es que, teniendo 1.000 pesetas, gastó 10.000. Y cuando llegamos nosotros, y cuando llegaron el gobierno actual, y cuando ahora tenemos nosotros, tenemos que cargar con las consecuencias de lo que él hizo. Yo le estoy muy agradecida al gobierno actual, que ha pensado que los mayores ahora mismo son cabezas de familia y que están llevando para adelante los hijos parados, los nietos. Los niños se están quitando de los comedores escolares porque comen del potaje de la abuela. Y la abuela es la que tiene que seguir para adelante. Pues mira, de acuerdo que no podía ser el IPC, pero por lo menos ha tenido la sensibilidad de al que menos tiene subirle un 2% y al que tiene un poquito más subirle un 1%. Pero es que el PSOE lo congeló. El PSOE lo congeló y estábamos en crisis igual. Entonces yo no me explico estos señores del PSOE y estos señores sindicalistas que entonces se quedaron absolutamente callados y absolutamente de acuerdo y ahora salen a la calle a protestar. ¿Por qué? ¿Porque le han quitado el dinero a ellos o porque no lo han quitado a nosotros? ¿Por qué salen a protestar? Bueno, pues ahí queda esa opinión de María Jesús Ortiz, que como decíamos era la presidenta. No lo entiendo. Pues no lo entiendo. Vamos a intentar, ahora le van a contestar los políticos que tenemos. ¿Por qué no salieron cuando los congelaron las pensiones? Que era cuando tenían que haber salido. Bueno, pues ahora vamos a intentar darle respuesta a todo eso interrogante. Muchísimas gracias, María Jesús Ortiz, por participar en las cartas sobre la mesa, como le decía, presidenta de la Federación de Mayores de Málaga. Muchísimas gracias por su llamada. Bueno, pues como os decía, dos modelos totalmente opuestos, el que defendía Rafael y el que defiende María Jesús, ambos de colectivos de mayores de Málaga. Bueno, por un lado Rafael criticaba esta no actualización de las pensiones y sin embargo, bueno, pues María Jesús la alaba. No sé qué opinan en este caso PSOE e Izquierda Unida.
Bueno, a María Jesús Ortiz veo que ha aprendido bien la lección de lo que tenía que decir hoy en este programa, ¿no? Me sorprende que haya un pensionista al que le quite los derechos y que encima esté contento con haber sido engañado con el gobierno del Partido Popular, pero bueno, hay gente para todo, como decía el torero. Quiero recordarle además a María Jesús Ortiz que los socialistas subimos un 50% de las pensiones mínimas desde 2004 hasta 2011, y también les quiero decir a mi buena amiga Carolina España que el PSOE heredó una hucha de pensiones de 15.000 millones de euros en 2004 y que la dejó en 60.000 millones de euros en 2011, y que el gran periodo de subida de las pensiones en este país es el periodo 2004-2011, y yo creo que la gente lo tiene que recordar porque hay que tener también memoria para todo y no solo memoria selectiva. Hay una cuestión con la que estoy en desacuerdo con lo que ha dicho Carolina, lo digo como argumento. Yo creo que hay otra cuestión peligrosa encima de la mesa, y es que el modelo social al que nos está llevando el Partido Popular, con la reforma laboral, la destrucción de la negociación colectiva y una apuesta por un mercado de empleo precario y salarios muy bajos, está amenazando el sistema de pensiones actual. Es decir, si estamos apostando por salarios de menos de 1.000 euros, por relaciones laborales muy precarias y por contratos de muy bajos sueldos, con esas cotizaciones, por mucha gente que se incorpore al mercado de trabajo, que ojalá se cree empleo lo antes posible, los socialistas queremos que haya recuperación económica, no nos alegramos de que este país vaya mal en absoluto. Para nosotros, mientras peor vaya el país, peor para nosotros y peor para todos. Ojalá haya recuperación económica, pero si no hay recuperación económica con buenos salarios y con buenas cotizaciones, tampoco será suficiente para cubrir las pensiones que se están generando. Y se está apostando por un modelo laboral en España en el cual la gente joven va a cobrar muy poco, y tengo serias dudas de que con las cotizaciones de la gente que vuelva a entrar al mercado de trabajo porque encuentre empleo, se puedan sostener las pensiones que se tienen que pagar. Por lo tanto, creo que la medida de Rajoy, primero, ha sido un engaño, porque el mismo 12 de septiembre dijo que no se iban a tocar las pensiones. Segundo, es una medida que afecta a los colectivos más débiles. Consideramos que tienen que hacer un esfuerzo, los que más tienen que hacer más esfuerzo para contribuir, para salir de la crisis, y además creo que el modelo de mercado laboral y el modelo social al que se encamina este país de la mano del Partido Popular es un modelo muy peligroso, que no solo pone en peligro las pensiones de hoy, sino también las de mañana. Pedro. Bueno, vamos a ver. Hasta ahora creo que había que también resaltar que el PP ha hecho dos cosas, no solamente una. No solamente ha modificado la ley para no actualizar al IPC las pensiones, cuando un mes prácticamente antes Rajoy decía que no. Supongo que hace un mes Rajoy tenía todos los elementos de juicio. O sea, yo no creo que ya un presidente del gobierno no cuente con todos los datos hace un mes. Además, lo recuerdo porque hasta me acuerdo incluso físicamente la contundencia con la que decía que no se iba a abordar. Y tenía todos los datos, la deuda existía, Bruselas ya estaba pidiendo, en fin, no había elementos, al menos que yo entienda, que hayan cambiado significativamente. Es que la segunda medida del decreto de ley que estamos comentando es que se ha tocado el fondo de reserva. No lo olvidemos. En relación a lo que estáis comentando, claro. ¿Eso pone de manifiesto que quizá nuestro sistema de pensiones no sea sostenible en el futuro? Sí, yo si me gustaría, si me permite, sí. Vamos, el fondo de reserva, yo no quiero ser alarmista, ojalá sea una medida coyuntural y que, en fin, se quede ahí. Pero el fondo de reserva fue el gran producto del Pacto de Toledo. Es decir, mire usted, vamos siempre a garantizar, por lo que decía antes Enrique, a veces puede haber un desajuste entre las cotizaciones y las pensiones que se tienen que pagar. Nuestro sistema de seguridad social es un sistema de reparto, no es de capitalización, y por tanto es un sistema solidario. Los que ahora trabajamos estamos sosteniendo las pensiones, y los que trabajarán dentro de 20 o 30 años nos sostendrán a nosotros. Y es un modelo solidario. Me temo que esto no es inocente. Porque ¿por qué no recordamos que también se está fomentando a tope los fondos de pensiones, en este caso privados? Hasta el punto de que se han ofrecido beneficios fiscales muy llamativos a estos fondos de pensiones. Y curiosamente la banca ha entrado a saco en ese sector. Se está deteriorando la seguridad social y parece que estamos haciendo un llamamiento que la gente se salve por la vía de los mecanismos privados, en este caso de fondos de pensiones. Yo creo que eso es muy importante, junto con el toque al fondo código de reserva. Y por último, de una manera telegráfica, decía Carolina, bueno, es que una medida dura, pero había que adoptarla. Bien, el ahorro son 3.800 millones, al menos lo ha tocado el gobierno. Digo, recordar someramente lo que hemos dicho antes. Los economistas, los oídos economistas, habláis del coste de oportunidad, que es lo que se ha dejado de hacer por una opción o por otra. ¿Por qué no se recuperan figuras tributarias que pueden prácticamente cubrir ese déficit? O simplemente luchar contra el fraude fiscal. Hemos dicho, el fiscal y en la seguridad social, que también es fraude. También. Hablamos siempre del fraude fiscal, pero también los que no cotizan, la economía sumergida, da lugar a una bolsa de fraude de seguridad social impresionante. ¿Qué es lo que hacemos? Congelamos la plaza de inspectores de trabajo.
Con lo cual ya aquellos que están destinados por ley a fiscalizar de que no exista fraude en el ámbito social, pues cada vez van a ser menos y con menos posibilidades. Yo creo que eso también hay que resaltarlo. Bueno, yo en primer lugar decir que entiendo perfectamente al colectivo de pensionistas, es decir, cobrar un 2,9% de incremento es mejor que cobrar un 2%, pero también les tengo que decir que cobrar un 2% es mejor que cobrar un 0% de incremento, que es lo que hizo el último año del gobierno socialista, congelar las pensiones, porque decía Enrique que durante el periodo socialista habían subido mucho las pensiones. Y usted, yo no lo sé. Yo lo que sé, y lo saben los casi 9 millones de pensionistas de este país, es que las pensiones, el único partido que ha congelado las pensiones en este país, y por primera vez, fue el Partido Socialista Obrero Español en el año 2011. Y luego me parece una desfachatez que diga que es que si se ha mentido, se ha mentido, se ha mentido. Vamos a ver, se ha mentido, que es que de aquellos polvos, estos lodos. Es decir, es que el Partido Socialista es responsable de la situación en la que dejó el país. Es que en el año 2011, con el gobierno de Zapatero, se gastaron 90.000 millones de euros más de lo que se ingresaron. Es que te puedo decir cómo estaba el país. Es que había 24.000 millones de euros de facturas en la sanidad sin pagar, 40.000 millones de euros de facturas en los cajones del Ministerio de Fomento y 16.000 millones de euros de déficit eléctrico en el sector eléctrico. Es que era una barbaridad, 5 millones de parados y 2.300.000 cotizantes menos a la Seguridad Social. Eso es lo que se ha encontrado el gobierno del Partido Popular y 7.700 millones de euros de déficit en la Seguridad Social, que otra vez nos hemos encontrado con la Seguridad Social en números rojos. Por lo tanto, es una situación muy difícil la que nos hemos encontrado. Pero le digo a los pensionistas, un 2% es mejor que un 0%, que es la congelación del Partido Socialista. Y ya por terminar, el Fondo de Reserva. El Fondo de Reserva se crea por una ley del Partido Popular. Es verdad que fue una recomendación del Pacto de Toledo, pero es el Partido Popular el que crea el Fondo de Reserva. Precisamente para esto, para que en los ciclos económicos se pudieran atenuar las consecuencias y se pudiera hacer frente a los pagos de las pensiones. Fondo que se nutre con los excedentes de la Seguridad Social, es decir, cada año, si había excedentes o resultados positivos en la Seguridad Social, se mandaban al Fondo de Reserva. Pues muy bien, en los años 2008 y 2009 hubo excedentes en la Seguridad Social, cuando gobernaba el Partido Socialista, por importe de 14.000 millones de euros que no fueron al Fondo de Reserva. Por lo tanto, mire usted, eso también es abrir la hucha de las pensiones por la puerta de atrás, porque yo no sé dónde fueron, pero al Fondo de Reserva no. Y la ley dice que tenían que haber ido al Fondo de Reserva. Por lo tanto, a mí no me preocupa que se utilice el Fondo de Reserva, porque está precisamente para eso, para utilizarlo en momentos puntuales. Lo que hay es que cumplir la ley y haberlo ido dotando. Podíamos haber tenido, ahora mismo había 66.000 millones de euros. Podía tener pues, mucho más de 80.000 millones de euros si el Partido Socialista hubiese dotado cada año ese Fondo de Reserva, porque además no sabemos en qué se utilizó esos 14.000 millones de euros, porque las pensiones desde luego no las subieron, porque las congelaron y dejaron déficit en la Seguridad Social. Por lo tanto, es que es muy complicado. ¿El tocar este fondo indica que quizá están en riesgo nuestras pensiones en el futuro? Vamos a ver, no podemos ser alarmistas. No podemos ser alarmistas. El fondo está para eso y tiene una cantidad bastante importante, ya lo he dicho, 66.000 millones de euros. Ahora bien, se están adoptando muchas decisiones en el ámbito de la Seguridad Social precisamente para garantizar la sostenibilidad en el futuro. Lo importante es crear empleo, eso es prioritario. Por eso hay que reducir el déficit, volver a la senda de crecimiento y crear empleo. En el momento en que se crea empleo, suben los cotizantes a la Seguridad Social, que son los que sostienen las pensiones públicas del futuro. Bueno, tenemos una llamada de teléfono, enseguida vamos a seguir hablando con nuestros invitados de la tarde de este asunto, pero hay un ciudadano que quiere opinar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Manuel. Manuel, ¿qué nos quiere contar? Hombre, yo en primer lugar darle las buenas tardes a todos. Y decirle a la señora Carolina España que como matemática no tiene precio. Se oye regular, sí. Decirle a la señora España que como matemática, como profesora de matemática no tendría usted precio. Porque ajusta usted unas cuentas que son maravillosas. Es decir, usted dice que las pensiones el año que viene se van a subir el 2 y el 1%. Un 1% a los que ganan 1.000 euros y un 2% a los que ganan menos de 1.000. ¿Cuánto va a subir el IPC el año que viene? Porque si el IPC del año que viene termina como este año en el 2,9, han estado todo un año perdiendo dinero. Si a perder dinero usted le llama revalorizar, que venga Pitágoras y lo baje, lo vea. Es decir, yo entiendo que usted tenga que explicar las cosas y que el culpable de todo esto es Zapatero. Yo ese discurso se lo llevo escuchando a ustedes casi un año. Pero vaya,
si sigan ustedes con la misma matraca. Si la culpa es de Zapatero, la culpa es de Zapatero. Y a Manolete lo mató Zapatero. Pero estudie usted un poquito de matemáticas. Porque, le vuelvo a repetir, si se sube el 2%, porque ese dinero que usted se le va a subir a la pregunta, lo van a cobrar a partir de enero de 2013. Y el IPC de 2013 todavía no se sabe cuál es. Si fuese el 2,9, vamos a ponerlo como este año, que eso se mide de noviembre a noviembre, habrían perdido dinero. Y no solo habrían perdido ese dinero, sino la paga única que ustedes no le van a dar. Cuando, cobrando, en vez de al 10%, al 15%, todo el blanqueo de dinero que ha entrado en este país, con un ministro de Hacienda que es cómplice de blanqueadores de dinero, si en vez de al 15, al 10, lo meten al 5, tendrían para pagar todas esas pensiones y les hubiese sobrado dinero. Y el que ha sido, ya terminó, cómplice de personas que blanquean dinero en este país es el ministro de Hacienda. Ahora, ¿qué burra nos vende usted de que las van a revalorizar? No se están revalorizando, se va a perder dinero. Es muy fácil, es ajustar las cuentas. Un abrazo, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Manolo, por esa llamada. Le va a contestar, bueno, pues por alusión, Carolina España, y enseguida van a tener, bueno, pues derecho a la réplica Pedro Moreno Brene y Enrique Benítez, que ya están pidiendo la palabra. Yo estoy de acuerdo con este señor, efectivamente, un 1% y un 2% es menos que el IPC de noviembre, y no sabemos cómo va a ser el IPC del año 2013, pero usted estará de acuerdo conmigo, amigo, que no sé si era Manolo el nombre, sí. Que es más que una congelación, es más que un 0%, y es que venimos de que el Partido Socialista había congelado las pensiones en el año 2011, por lo tanto, y la situación no era tan complicada, la situación no era tan complicada, por lo tanto se hace un esfuerzo, se pide un esfuerzo a los pensionistas, pero también se hace otro, y efectivamente lo habéis dicho antes vosotros, es que los funcionarios no van a recibir la paga, es que las empresas, hablaba de la reforma laboral lo que está haciendo es flexibilizando, es decir, si hay que ajustar salario antes que despedir a alguien, que se haga, precisamente para eso, para evitar despidos y para evitar que haya cada vez menos cotizantes a la seguridad social. Bueno. Sí, vamos a ver, yo es que la verdad que hay cosas que no termino de... Vamos a aceptar... Pero este señor también estaría más cabreado todavía cuando le congelaron las pensiones el señor Zapatero, ¿no? Porque parece que es que, no sé, era muy amigo de... no está aquí ahora mismo, pues vamos a... No, le voy a los tres brevedad porque tenemos también que escuchar a los sindicatos. Telegráfico, vamos a ver. Vamos a aceptar incluso el diagnóstico que hacéis. Vamos a aceptarlo, que también se puede incluso matizar, pero vamos a aceptarlo. Y decir, pedimos sacrificio, ¿de acuerdo? ¿Y qué pedimos sacrificio? ¿A quién? ¿A quién habéis pedido sacrificio? A los pensionistas, a los trabajadores, a los funcionarios. Porque la banca ha recibido una inyección sumamente importante. La reforma laboral, ¿a quién beneficia? Porque usted dice, se puede ajustar los salarios, perdón, eso es con la legislación laboral vigente antes de la reforma, se podía llegar a un pacto para ajustar los salarios. Lo que habéis hecho es facilitar y abaratar los despidos de una manera extraordinaria. Te lo dice alguien que tú sabes además que me dedico a explicar esas cosas. No sé, ya a esta altura voy a explicar historia de eso derecho. No lo voy a discutir más nunca que contigo, derecho porque... ¿A quién pedís sacrificios? A los de siempre. No. Los defraudadores, amnistías fiscales, la economía sumergida, congeláis las plantillas de inspección de trabajo, con lo cual es difícil luchar contra, en este caso, el fraude que se puede hacer en la seguridad social o en otros ámbitos. Y por supuesto, recortes todos los del mundo. Y hombre, y termino diciendo que en esa deuda acumulada, en todo el cómputo global, algo ha tenido que ver Madrid, Valencia, los ayuntamientos del Partido Popular, supongo que todos, también los del PSOE, pero también los ayuntamientos del Partido Popular y las comunidades autónomas del Partido Popular. Enrique. Bueno, esta mañana he estado en un debate y estoy escuchando esta tarde el mismo argumentario que he escuchado esta mañana. No hay más ideas más allá de lo que se ha preparado para que los responsables del Partido Popular lo repitan en las televisiones y en las radios. Hace un año que este país lo gobierna Mariano Rajoy. Y hace un año que este país lo gobierna el Partido Popular con una enorme mayoría absoluta. Y agitar el nombre de Zapatero me recuerda a esos malos estudiantes que llegaban a casa con todos suspensos y que le decían a sus padres y a sus madres que el profesor me tiene manía. Ya está bien, hay que asumir una responsabilidad, Carolina, y decir la verdad y dar la cara ante la gente con valentía. Pero me parece que te duele la verdad. Estás diciendo tu verdad, porque hemos dicho también otras verdades. Y lleváis un año gobernando, asumid las decisiones que estáis tomando, porque buena parte de vuestras decisiones son ideológicas y que tienen que ver con un modelo de sociedad que queréis implantar en este país. ¿Cuál es el problema de las pensiones de lo que ha dicho antes mi compañero Pedro Moreno? El mismo día que a los pensionistas españoles se les engaña y se les comunica que no se les van a actualizar las pensiones según la ley para el año 2013 ni para el 2014,
el expresidente de la patronal de este país, amigo del Partido Popular, protegido de Esperanza Aguirre, es detenido por blanqueo de capitales con 300.000 euros en su casa, con 1 kilo de oro y dispuesto a sacar de España 50 millones de euros sin declarar. Y la sensación que tiene la gente en la calle es muy sencilla. Primero, se les ha engañado porque se ha llegado al poder con un programa electoral que no se ha cumplido. Segundo, cada vez que hay un problema en este país, el Partido Popular, en vez de dar la cara valientemente y explicar por qué lo hace, agita el fantasma de Zapatero, que es una persona que se fue del gobierno hace ya un año, democráticamente se fue, quien gobierna España es Mariano Rajoy. Y tercero, la sensación en la calle es que quienes están pagando la crisis es la gente más vulnerable, los trabajadores, los pensionistas, los jóvenes que están sin empleo. Y quien lleva tomando decisiones durante un año es el Partido Popular, que ha publicado ya en el BOE 40 reales decretos ley. Entonces, hay decisiones que están encaminando a este país por un camino que ni a los socialistas ni a Izquierda Unida creo que nos gusta. Consideramos que hay una alternativa. Nos gustaría que hubiese recuperación económica. Nos gustaría que hubiese políticas de estímulo económico para crear empleo. Y hasta ahora, todas las medidas que se han tomado han ido en contra de los intereses de la gran mayoría de la población de España. Y también en contra de esos intereses ha ido la decisión de no actualizar las pensiones en el año 2013. Zapatero ya hace un año que no gobierna. Quien gobierna es Mariano Rajoy. Quien tiene la responsabilidad de sacar a este país de la crisis es Mariano Rajoy y su Consejo de Ministros. Y quien está tomando decisiones es el Partido Popular con Mariano Rajoy a la cabeza. Y si no son capaces de gobernar, que se vayan a su casa. Vamos a ver. En un año de gobierno que lleva el Partido Popular, es imposible arreglar la ruina que había dejado el Partido Socialista en este país. El Partido Socialista. Esa es una realidad. Y lo sabe todo el mundo. Por eso os pusieron en la oposición. Por eso sacamos mayoría absoluta. Con un programa que no estáis cumpliendo. Por la ruina con un programa que no estáis cumpliendo. Que habéis hecho a este país, que nos va a costar tiempo recuperarnos, como ya estáis viendo. Y tú lo has dicho, en Valencia también fuimos 40 decretos ley. No hemos parado de hacer reformas. Y tenemos 500.000 desempleados más, Carolina. 500.000 desempleados más. Yo no te he interrumpido. Se ha hecho aquí una demagogia muy grande. Bueno, has dicho desfachate y me lo cobro. No se va a revalorizar las pensiones al IPC, pero hay dinero para los bancos. En el año 2011, porque yo lo que no entiendo es por qué el Partido Socialista no reconoce que congeló las pensiones. Y que un 2% pues yo no he dicho, es mejor yo no he dicho que una congelación de pensiones, porque eso lo hizo la izquierda. Yo no te lo he negado. El primer partido y la única vez que se ha hecho en la historia de España. Pero nosotros no mentimos a nadie, nosotros no engañamos a nadie, Carolina, en su momento. No te pongas nervioso y déjame que termine, que yo no te he interrumpido. Pues cuando el Partido Socialista congeló las pensiones, el gobierno socialista le dio 40.000 millones de euros de ayuda a las entidades financieras. Ahí están las hemerotecas. Ahí están las hemerotecas. Por lo tanto, vamos a dejar de hacer demagogia, porque los pensionistas no se lo merecen. ¿Qué tiene que decir Izquierda Unida? Hombre, esto es lo único que he dicho, que coincido con Carolina España. Los pensionistas no se lo merecen, sin el menor tipo de duda. Vamos a ver, Carolina, de acuerdo, Zapatero lo hizo muy mal, fatal además, yo comparto eso. Además se congelaron las pensiones, por supuesto, ayudaron a la banca también, suprimieron el impuesto sobre el patrimonio también, y muchas más cosas. Bueno, ¿no te acuerdas? Si redujeron el sueldo un 5%, eliminaron el cheque bebé, subieron el IVA, subieron la tributación del ahorro. Déjame, por favor. Yo no interrumpo a nadie y me gustaría por lo menos un minuto para poder hablar. Vamos. Efectivamente, todo lo hizo el Partido Socialista. El IVA no lo subimos. Sin no tipo de duda. Pero lleváis gobernando ya, bueno, un año, pero prácticamente a días de un año. Se han adoptado medidas y en un año, primero, lo que no me puedo creer es que hiciste una campaña electoral diciendo el PSOE miente con los datos, y ahora resulta que decís, me han mentido. Hombre, si la campaña diciendo que estaban mintiendo. O sea, que ya algún elemento de juicio tenía. Y yo no me imagino que la gente del PP y el futuro gobierno del PP no sabía lo que pasaba y se enteraron cuando abrieron los papeles. No, enteramos más tarde. No. Yo creo que eso no es así. Pero a partir de ahí hay hechos que son objetivos. El programa electoral dice A. Y la ejecución en estos 40 decretos de leyes es Z. No ha habido matices, es A y Z. ¿Que puede haber una proporción de ajustes por la falta de información? Lo puedo admitir. Pero de la A a la Z, la gente, muchos de los que han votado al Partido Popular pueden decir, oiga, los abogados que se lanzaron otro día en la calle de Málaga, y termino con esta idea, muchos votantes del Partido Popular sin el menor tipo de duda, y que le dicen, mire usted, es que ahora encima, tú decías, ¿a quién está pagando? Ahora van a pagar las personas que quieran ir a la tutela judicial efectiva, un juicio laboral, un juicio civil, porque va a encarecer hasta tal punto el acceso a la justicia. Y eso lo dicen todos, jueces, secretarios judiciales, procuradores, abogados, que va a ser inviable
el ejercicio de la tutela judicial efectiva, es decir, que los jueces te puedan tutelar tus derechos. Eso lo está haciendo el Partido Popular. Y sin embargo, insisto, la grande oligarquía, los grandes poderes económicos, a fecha de hoy, no me consta que hayan sufrido el menor tipo de merma. ¿Quién está pagando? ¿A quién se está pagando el servicio? A los de siempre. Efectivamente, a los que tienen menos posibilidades de poder. Hombre, como que no es verdad. Si es que de los 40, te puedo decir, hasta uno por uno, todas las medidas que se están adoptando, trabajadores, pensionistas, justiciables, en este país van a pagar los mismos. La ley de la lucha contra el fraude y el empleo irregular, el fraude de la seguridad social. La lucha contra el fraude exige una plantilla de inspectores de trabajo y de inspectores de Hacienda, que yo sepa están congelados. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, nos quedamos prácticamente sin tiempo. Hemos querido, pues a lo largo de la tarde conocer la opinión de todos los implicados, de PP, de PSOE y de Izquierda Unida. Podríamos estar hablando muchísimo más tiempo, pero bueno, pues el directo manda y nos hemos quedado ya prácticamente sin ningún minuto. Muchísimas gracias por estar aquí a los tres. Espero, pues que hayamos podido establecer algunas ideas que a nuestros ciudadanos les hayan servido. Teníamos también la opinión de los sindicatos, pero tampoco los vamos a poder escuchar decirles que los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han convocado desde esta misma mañana una gran manifestación el próximo día 17 de diciembre en contra de esta decisión del gobierno de Mariano Rajoy, y además han pedido a la defensora del pueblo el recurso que inste, pues instarla a que presente un recurso de inconstitucionalidad. Este es el panorama que tenemos con las pensiones. Yo espero que ustedes hayan establecido algunas conclusiones y sobre todo, pues agradecerle a nuestros tres invitados que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes decirles que tienen una cita el próximo miércoles a partir de las 7:30 de la tarde aquí en Las Cartas sobre la Mesa.